Hoy vamos a asomarnos a uno de los desafíos más complejos de la medicina. ¿Cómo se protege un cerebro después de una lesión grave? A ver, pensemos en esto. Después de un traumatismo cráneoencefálico severo, ¿cuál es la verdadera amenaza? Lo primero que se nos viene a la mente es, claro, el impacto inicial, ¿verdad? El golpe. Pero la historia es mucho más compleja. Resulta que, muy a menudo, lo que de verdad define el futuro del paciente es una segunda lesión. Una que es silenciosa y que ocurre después del impacto. El daño, créanme, no termina con el accidente. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hablemos de esa lesión secundaria, esa que no se ve, y por qué las horas que sigan al trauma son simplemente críticas para el cerebro. Miren, después del impacto, los verdaderos peligros son como dos enemigos silenciosos. Primero, la hipoxia, que es básicamente cuando al tejido cerebral le falta oxígeno. Y segundo, la hipotensión, o sea, la presión arterial demasiado baja. Estas dos son las causas principales de esa lesión secundaria. Y para que nos demos una idea, un solo episodio de falta de oxígeno puede empeorar el pronóstico de una forma dramática. Por eso, el objetivo principal en cuidados neurocríticos es uno, y es muy claro: proteger a toda costa el tejido cerebral que todavía está sano. Y esto nos lleva directo a lo que podríamos llamar la crisis de oxígeno del cerebro, y con ella, a un conflicto oculto en el cuidado del paciente que es, a la vez fascinante y, bueno, un poco aterrador. Y aquí está el meollo del asunto. Entre un 20 y un 30% de estos pacientes, que es un montón, sufren de insuficiencia respiratoria aguda. Esto quiere decir que necesitan ayuda para respirar. Y es justo ahí donde empieza el gran dilema. Aquí es donde la cosa se pone súper complicada. Para proteger los pulmones, la estrategia habitual es usar una ventilación protectiva. Esto a menudo permite que los niveles de dióxido de carbono, el CO2, suban un poco en la sangre. Pero, ¿qué pasa? Que para el cerebro eso puede ser terrible. Un CO2 elevado puede hacer que el cerebro se hinche, y eso aumenta la presión dentro del cráneo y, por supuesto, reduce el flujo de sangre. Es, literalmente, caminar sobre una cuerda floja. Entonces, la pregunta del millón es: si las mediciones tradicionales, como la presión dentro del cráneo, pueden parecer normales, mientras el cerebro se está literalmente ahogando por falta de oxígeno, ¿cómo podemos saber lo que de verdad está pasando? ¿Cómo vemos la película completa? Pues bien, la respuesta está en una tecnología que nos permite mirar de forma directa. Se llama PTO2, y para que nos entendamos, es como el medidor de combustible del cerebro. ¿Y qué es exactamente la PTO2? Bueno, es la presión de oxígeno que se mide directamente dentro del cerebro. No es una suposición, no es una estimación, es el dato real, en vivo, de cuánto oxígeno tienen las células cerebrales para trabajar. Y por eso es tan potente. La PTO2 no es solo un número. Es el reflejo de un equilibrio súper delicado entre tres cosas clave. Primero, la cantidad de sangre que llega al cerebro. Segundo, cómo de bien pasa el oxígeno de esa sangre al tejido. Y tercero, cuánto oxígeno están usando o consumiendo las células en ese preciso instante. Y aquí viene lo que cambia las reglas del juego. Con la PTO2 se puede detectar esa peligrosa falta de oxígeno incluso cuando las mediciones de toda la vida, como la presión dentro del cráneo, parecen estar perfectas. Es como tener una alarma de incendio que suena mucho antes de que se vea el humo. Ahora que sabemos qué es, veamos cómo se decodifica esta señal de oxígeno, es decir, cómo esos números se convierten en decisiones que literalmente pueden salvar una vida. Si el valor está por encima de 20 milímetros de mercurio, todo bien. Se considera una oxigenación normal. El cerebro tiene todo el combustible que necesita para funcionar. Pero si el valor cae a un rango entre 15 y 20, ahí ya hay una señal de alerta. La oxigenación está comprometida. El cerebro ya está empezando a pasarlo mal. Y por debajo de 15 entramos en la zona roja, hipoxia cerebral. Aquí es donde ese daño invisible, esa lesión secundaria que se intenta evitar, ya está ocurriendo. Y la fuente de donde sacamos esto lo dice clarísimo. La hipoxia cerebral, puesta de manifiesto por valores patológicamente bajos de PTO2, aparece vinculada a un pronóstico desfavorable. No se puede decir más claro. Estos números están directamente conectados con la supervivencia y la recuperación del paciente. Toda esta información, por supuesto, nos lleva a un cuidado neurológico mucho más inteligente, más personalizado, a un enfoque que lo integra todo para el tratamiento. Ok,
Esta tabla es como el nuevo manual de estrategias. Por ejemplo, si la presión en el cráneo está alta, pero el oxígeno cerebral está normal, la acción es aumentar la sedación, tratar la fiebre, pero ojo, es clave no hiperventilar. Ahora, otro escenario. La presión está alta y el oxígeno está bajo. La estrategia cambia. Hay que subir la presión arterial, aumentar la sedación, pero fíjense en este caso, el que antes era invisible. La presión del cráneo está normal, pero el oxígeno está por los suelos. Ahí está la magia. Ahora se sabe que hay que subir la presión arterial y la cantidad de oxígeno en la sangre. Es un tratamiento hecho a medida de lo que le está pasando al paciente en tiempo real. Al final, el mensaje es este. Ya no se trata de obsesionarse con un solo número. Se trata de ver al paciente en su totalidad, de conectar todos los puntos para tomar la mejor decisión posible. Así que para resumir, las ideas claves son muy claras. Primero, monitorizar la PTO2 es una estrategia segura y súper útil. Segundo, permite un tratamiento a la medida para prevenir o al menos minimizar esa devastadora lesión cerebral secundaria. Y tercero, todo apunta a que este enfoque, que integra varias mediciones, lleva a mejores resultados para los pacientes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Ahora que la tecnología nos da una visión cada vez más nítida de lo que pasa dentro del cuerpo, ¿cómo podemos asegurarnos de que este nivel de atención tan personalizada se convierta en el estándar para cada paciente que lo necesite?